Hola a cada uno de ustedes, mi nombre es Jorge Arturo Flores Dávila y voy a estar trabajando con ustedes la materia de Taller de Lectura y Redacción 2, la sesión 6 y 7. El día de hoy vamos a ver dos temas muy importantes que son los textos persuasivos y el ensayo. Vamos a iniciar con los textos persuasivos y tenemos que entender que persuadir básicamente significa convencer. Lo que queremos o que se quiere lograr por medio de este texto es el modificar la conducta. Es decir, que aquella persona que lea pueda entender o ser convencido de lo que se está exponiendo. Vamos a suponer que estamos viendo la televisión, estamos muy a gusto sentados viendo una película y hay un comercial. En ese comercial hay una pizza y vemos cómo está evaporando, levantan la rebanada y el queso empieza a derretirse. ¿Y qué es lo que pasa en ese entonces? Nosotros se nos antoja, levantamos el teléfono y pedimos una pizza. Eso es modificar la conducta, de estar haciendo algo, hacer algo que se nos está incitando. Entonces, persuadir o persuasivo, vamos a argumentar y vamos a convencer para modificar la conducta. Tenemos que entender que estos textos predominan dos funciones de la lengua, que es el apelativo y poético. En el apelativo hay que recordar que es una orden, es una indicación que se está haciendo a una persona, y poético vamos a decirlo de una forma bonita. Vamos a utilizar la retórica para poder adornar ese texto y poder convencer al lector. Hay tres tipos de textos persuasivos. El primero es el anuncio publicitario y tú lo vas a ver en todos lados. Vas a estar manejando, vas a estar en el micro, en la parada y siempre vas a ver un anuncio publicitario. ¿Qué es lo que tiene que contener? Tiene que tener un logotipo que es el distintivo de la compañía. Tenemos que entender de qué se está tratando, de qué se está hablando. Un título o un encabezado en el primer contacto del lector. Hay que recordar, y siempre se los he dicho a quien he tenido la oportunidad de dar clases, la gente es flojita para leer. Entonces hay que buscar que este texto sea sencillo pero llamativo y que el lector, y poder captar la atención del lector y pueda terminar de leer. Es el cuerpo del texto, lo que acabo de mencionar, un eslogan. Esta frase tiene que ser algo muy sencillo, breve pero llamativo para que el lector pueda recordar. Podemos mencionar muchísimos ejemplos. Por ejemplo, ¿a qué no puedes comer solo una? Sabritas. Recuérdame, Gansito. Y infinidad de eslogan que podemos conocer y entender y lo tenemos presente en nuestra mente. Eso es lo que buscamos por medio del eslogan, estar presente en la mente de la persona que lo lea. El siguiente texto persuasivo es la caricatura política. Lo que busca en esta forma es burlarse, es la sátira. Tiene que tener un bocadillo que es el mensaje que está en esta imagen. La metáfora visual es la burla que se le está haciendo a estos personajes por una situación que está aconteciendo en la actualidad, en nuestra vida, en nuestra cultura o en la parte social. Tiene que haber personajes. Estos personajes va acompañado de gestos y expresiones específicas de esa persona. O pueden ser también algún personaje ficticio. Y por último, un encuadre plano para poder nosotros entender de qué es lo que se está hablando. Esta caricatura política también lo que busca es modificar la conducta, es crear en el lector una opinión acerca de una situación que está aconteciendo en nuestra vida, en este caso en la política. Y por último, tenemos el artículo de opinión. Este artículo de opinión generalmente está en un periódico y entre una característica importante es que quien escribe este artículo de opinión tiene que ser una persona que tenga credibilidad. Vamos a suponer, todos conocemos a Lisbeth Rodríguez, es una famosa youtuber. Si ella hace un artículo de opinión hablando acerca de las finanzas o la economía de México, ¿tú le creerías? Sin embargo, o ella hace un artículo de opinión acerca de la infidelidad, es parte de su trabajo, por lo cual sería más coherente creerle en esta forma. Un artículo de opinión tiene que tener como estructura título, tiene que ser un título sencillo, tiene que ser ameno, pero también que capte la atención del lector. Enseguida, tiene que estar firmado
por esta persona que va a opinar. No necesariamente tiene que ser un periodista. Continuamos con la exposición de los hechos. Es un breve resumen de lo que va a tratar esta opinión. Lo que buscamos es atrapar al lector por medio de este primer párrafo, que el lector pueda quedarse a leer el resto. La opinión sobre los hechos, cualquier situación, la que se esté opinando aquí, la persona que está opinando va a opinar lo que quiera, pero también es muy importante que tiene que argumentar. No va a decir por qué él lo dice, tiene que decir que hay pruebas de lo que él está opinando son ciertas. Y por último, una conclusión final. En esta parte también van ciertas recomendaciones para que el lector pueda entender y seguir a pie estas opiniones que se les están dando. El siguiente tema es el ensayo. Este tema es muy complejo, que se puede ver en una semana de clases, pero vamos a intentar hacerlo de una forma sencilla. Hay que entender que el ensayo consiste en la exposición de un punto de vista personal y subjetivo acerca de un tema específico. Este puede ser de diversa índole, humanístico, filosófico, político, social, cultural, etc. El ensayo en sí se reduce a una serie de argumentaciones y reflexiones, la mayoría de las veces con un enfoque crítico, en las cuales el autor expresa sus opiniones acerca de un tema determinado o incluso sin tema alguno. Nosotros tenemos que poder expresar, opinar por medio de una argumentación cualquier tema que se nos sea entregado. Tenemos que tener esa capacidad de poder opinar, pero también argumentar, de investigar qué es lo que queremos expresar. Dice parte del texto que tiene que tener un enfoque crítico. No es criticar como lo hacen comúnmente, ay, qué feo tus zapatos, qué fea tu blusa, tu camisa, tus tenis. No, hay que criticar más allá de lo que tus ojos ven. Ciertas características que el ensayo tiene que tener, pues es una estructura libre. Tú tienes en cierto punto cierta libertad para escribir. No te tienen que decir, lo vas a escribir así y vas a estar a favor o en contra de cierta situación. Tienes que ser tú. Tiene que ser una forma sintética y de extensión relativamente breve. Hay veces que el docente nos puede decir, quiero que me hagas un ensayo de 20 páginas, ¿no? Pero hay veces que al simplificar y realmente dar de forma sintética y sin rodeos, podemos llegar al punto importante que queremos expresar. Hay una variedad temática, podemos escribir de lo que sea, de lo que se nos antoje o de lo que el maestro o docente en ese tiempo dentro de la escuela te pueda indicar. Tenemos que tener cuidado con un estilo cuidadoso y elegante. Hay que ser propios al momento de escribir. Hay que entender que estamos haciendo un texto académico y es para nuestra escuela, por lo cual hay que evitar el uso del vocabulario coloquial. Hay que ser un poquito más formales al momento de escribir. Tiene que tener un tono variado que corresponde a la manera particular en que el autor ve e interpreta el mundo. Este tono se refiere a que seas tú, no finjas ser otra persona. Escribe como tú escribirías normalmente, siendo de forma formal, para que aquel lector pueda entender tus opiniones y tus argumentos. De forma sencilla, la estructura de un ensayo se divide en introducción, desarrollo y conclusión. La introducción equivale al 10% del ensayo. Vamos a suponer que son 5 páginas del ensayo, por lo cual una página podría ser la introducción. En este vamos a exponer el tema a tratar, la tesis y principales argumentos. Me voy a enfocar en el segundo punto, que es la tesis. No hay que confundirlo con aquel trabajo que un profesionista realiza para obtener el grado de licenciado o de ingeniero. No, es una tesis de ensayo. Básicamente es una afirmación de algo. Y por medio de esa tesis, en el desarrollo, que equivale al 80%, tenemos que exponer y analizar el tema en profundidad, plantear ideas y argumentos basándose en fuentes
presentar primero las ideas principales. En el desarrollo tenemos que hacer que esa tesis, esa afirmación que nosotros estamos haciendo sea correcta y probar que esa opinión afirmativa es verdad. Dice que tenemos que consultar fuentes, hay que olvidarnos de Wikipedia, Rincón del Vago, Buenas Tareas, El Abuelo Educa, hay que investigar en libros y en páginas arbitradas, es decir, aquellas páginas en las cuales hay un respaldo científico que lo que estás diciendo o lo que estás expresando ya está comprobado. Y por último, la conclusión es el otro 10%. Aquí lo que vamos a hacer es resumir ideas principales y los argumentos. Vamos a dar en cierto punto, resumir cada una de las ideas principales para dar esa conclusión, esa opinión, esa expresión que hemos escrito a lo largo de esas 5 páginas. Un punto también muy importante que no está en la imagen es que tiene que haber bibliografía o referencias. ¿De dónde sacamos esta información? Pueden ser de libros físicos, de libros electrónicos, de páginas de internet, documentales, pero hay que dar el crédito a la persona que está escribiendo o que escribió ese texto, del cual tú te estás basando para dar una opinión. Por último, hay que conocer los tipos de ensayo. Hay infinidad. Básicamente, ahorita voy a mencionar el literario, que es cuando se escribe una opinión acerca de un libro literario, un cuento, una novela. El argumentativo, donde vamos a basarnos en una idea, en una opinión y lo vamos a argumentar. Vamos a decir de dónde es que nuestra opinión se basa con una respuesta. No es porque yo lo digo, es porque hay una investigación previa. Está el científico, ustedes ya llevaron metodología de la investigación y es una forma de poder expresar los resultados que ustedes obtuvieron a lo largo de esa investigación que realizaron. Está el expositivo, que como el prototipo textual que vieron en taller de lectura y redacción 1, es enseñar y que el lector aprenda por medio de ese texto. Está el filosófico, es aquel donde nos vamos a centrar en temas de vida, de la muerte, de la alegría, y eso más que nada es un poquito subjetivo. La mayoría de los tipos de ensayo tienen que ser objetivos. Aquí puede ser un subjetivo, porque para lo que unos, un ejemplo puede ser la belleza es subjetiva. Para unos puede ser una persona atractiva en cierto estándar, para otros puede que no lo sea. Aquí también la muerte es subjetiva y tú puedes escribir y opinar y basarte en ciertos puntos de otros autores. Sociológico tiene que ver con la sociedad, con esos problemas sociales que atraviesa día a día nuestra sociedad. Histórico, basándonos en la historia, etc. Para concluir, voy a dar unas recomendaciones al momento de escribir un ensayo, que hay que consultar fuentes arbitradas. Ya los mencioné, no Wikipedia, Rincón del Vago, hay que buscar libros que estén arbitrados, es decir, respaldados por medio de una investigación y esté probado de forma científica. Hay que citar, hay que decir quién dijo qué dentro de tu ensayo. Hay que referenciar, no solamente vamos a citar, sino también vamos a decir quién está diciendo cada cosa o quién lo dijo. Algo muy importante, y hay errores muy comunes en cada uno de los estudiantes, es que en un ensayo no puede haber imágenes, no podemos agregar imágenes en un ensayo, ese es un error garrafal. Y por último, aquí les voy a poner un ejemplo del formato APA para poder referenciar un libro físico. Se inicia con el primer apellido, una coma y la inicial del primer nombre, seguida de un punto y se abren paréntesis poniendo el año en el que se publicó ese libro, seguido de otro punto, iniciando con el título del libro. El título tiene que ser en itálica, seguido de un punto y el país de publicación de ese libro. 2 puntos y la editorial. Esa es una forma sencilla de poder referenciar un libro. Esto sería todo. Nos vemos en la próxima para la sesión 7. Saludos.